y blanca como la leche cubrió el océano. Florence no podía ver la costa, no podía ver la barca de apoyo. Exhausta y cegada por la bruma, se rindió y pidió que la sacaran del agua. Cuando subió al bote descubrió que estaba a solo 800 metros de la orilla. Y ella dijo: no me detuvo el cansancio, ni el frío, me detuvo la niebla. Si hubiera visto la costa, no habría parado, sino que hubiera logrado llegar. Entonces miramos pues de que esta nadadora profesional de élite dice que ella no la detuvo el frío porque el agua estaba helada, ¿verdad? Ni tampoco el cansancio, sino que lo detuvo la niebla. Ella no podía ver a dónde estaba la costa, ni podía ver las barcas de apoyo, entonces decidió detenerse y pedir ayuda para que la sacaran del agua. El problema entonces fue la falta de visibilidad. Entonces, mis hermanos, hemos puesto esa ilustración porque muchas veces en la vida a cada uno de nosotros nos ha pasado lo mismo. Estamos a unos pocos, ¿verdad?, distancia, a unos pocos momentos en que Dios va a responder nuestras oraciones, donde hemos estado, ¿verdad?, hundidos en la niebla, no hemos visto, ¿verdad?, la solución de nuestros problemas, de las cosas que nos angustian en esta vida, y de repente nos frustramos, hermano, porque perdemos la visibilidad, es decir, la fe, el contacto con nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, miramos que nosotros tenemos que hacer como Moisés, que Moisés, cuando él tuvo que huir de Egipto, ¿verdad?, entonces dice que él se sostuvo como viendo al invisible, porque él tenía confianza en Dios, que lo iba a apoyar, ¿verdad?, cuando él andaba huyendo de Faraón en el exilio. Entonces, mis hermanos, como estratega, entendemos que la incertidumbre muchas veces nos puede paralizar, pero entonces nosotros, si miramos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nos parece que el cielo está cerrado, que no nos escucha y que la tierra se vuelve a nuestros pies de bronce, debemos entonces sostenernos como Moisés, viendo al invisible, con esa fe y con esa seguridad, porque dice que por fe andamos y no por vista. Entonces, mis amados hermanos, miremos lo que dice. Dice así, ya hemos visto lo que nos dice el escritor a los Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 12, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para que nosotros podamos mantenernos en esa carrera cristiana, que es desde nuestro bautismo hasta la muerte. ¿Cuántos años pueden ser? Bueno, lo que Dios nos dé. Puede ser una carrera, algunos tal vez corta de su vida, 10 años, 5, 20, 30, 40, hasta 60 años. Si usted se bautizó de 20 y muere de 80, pues tuvo una carrera de 60 años. Entonces miramos, hermano, de que esta carrera cristiana no es que partamos en carrera, como ya he dicho en muchas predicaciones, de velocidad. Podemos quedarnos morados en el camino, ¿verdad?, postrados. Dice que con paciencia, porque no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Resistir una serie de obstáculos que nos va a poner el enemigo. Sabemos que el enemigo de nuestra alma es Satanás, de eso estamos claros, y que él no quiere que lleguemos al cielo, porque él es un gran envidioso, porque él estuvo en el cielo, no como Satanás, como ángel. Nos dice la Escritura que era un ángel de luz, lleno de belleza, Dios lo creó, es una criatura de Dios, pero Dios no creó al diablo, como decían los gnósticos,
y los nuevos gnósticos, que todavía hay resabios de esa herejía. Los neognósticos, ¿verdad?, dicen que Dios hizo el bien, que Dios hizo el mal. Eso es absurdo, ¿verdad? Y que Dios hizo también al diablo. No, Dios no hizo al diablo. Entonces miramos que Dios hizo los ángeles, como hizo al hombre, ¿verdad? Hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Y cómo fue hecho el hombre? Un ser santo, apartado del mal, no había maldad en el mundo. En el paraíso todo era bello, ¿verdad? Y no había nada de maldad. La comunión del hombre con Dios era perfecta, ¿verdad? Dios le hablaba al hombre, se comunicaba con él. También Dios creó seres celestiales, puros, santos, porque todo lo que hace Dios es bueno, en gran manera. Como dice, ¿verdad, Santiago? No erréis, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende, dice, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, mi hermano, tenemos nosotros que vencer, ¿verdad?, en esa carrera que usted y yo la comenzamos, ¿verdad?, y vamos caminando con paciencia. Y para que no nos distraigamos, ¿verdad?, de las bullas, de las cosas del mundo, tenemos que poner la mirada al frente fijamente. ¿A dónde? ¿Dónde está Jesús? Como dice el escritor, ¿verdad?, los Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? No es que pasemos así mirando las nubes, porque nos cruzamos una calle y nos puede matar un carro por ir viendo las nubes, sino que en el sentido espiritual. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Si nosotros ponemos la mira en las cosas terrenas, este mundo es un caos. Usted solo ve noticias horribles de guerras de una nación contra otra, destrucción, muertes, violencia, crimen organizado. Usted mira que México está hecho un caos, ¿verdad?, donde el narcotráfico tiene dominio hasta en territorios, ciudades enteras, donde no entra ni el ejército. Ese es nuestro mundo. La maldad, como dice el Señor, se ha multiplicado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si nosotros miramos, ¿verdad?, la maldad se ha multiplicado. Y si nosotros comenzamos a ver en los que caen aún dentro de la iglesia, y decimos, ah, no, si ese era pastor, y mire cómo abandonó su esposa y se fue con otra. Ah, no, mire esa hermana, cómo se fue al mundo. Bueno, hermanos, si nosotros vemos a la gente, a los humanos, y nos fijamos en ellos, pues vamos a fracasar, hermano. Vamos a fracasar. Pero si nosotros ponemos la mirada en Jesús y decimos, bueno, hermano, si hay algún hermano que está caído y yo le puedo ayudar, lo ayudo. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aunque en el Nuevo Testamento griego no dice falta, dice si alguno fuere sorprendido caído al lado del camino, lo que podríamos decir caído en pecado. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, hermanos, si miramos a uno caído, pues lo vamos a ayudar a restaurar. Pero si no quiere, ¿verdad?, y prefiere la muerte espiritual, pues los muertos no se cargan, los muertos se entierran. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante, corramos con paciencia. No se sofoque, mi hermano, las pruebas vienen, pero se van, ¿verdad? Las pruebas vienen y se van. Dice, ¿verdad?, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de justicia que Dios da a los que le aman. Y Dios dice que no permitirá ser tentado más de lo que podemos resistir. El Señor lo conoce, la conoce a usted, me conoce a mí, y Él sabe hasta dónde podemos llegar.
Él no va a permitir que Satanás nos ahogue, nos asfixie, nos aplaste. Él conoce nuestra capacidad y no le va a dar permiso al diablo que nos aplaste. Si no, dice que dará con la tentación la salida para que nosotros podamos escapar. Entonces, mis hermanos, miramos pues lo que tenemos que hacer, es continuar nuestra carrera, aunque las apariencias nos pueden engañar, ¿verdad? Las apariencias. A veces nosotros creemos que el problema nuestro es el más grande. No, no es cierto, hermano. No es cierto, el problema nuestro no es el más grande, ¿verdad? Hay hermanos, hermanas que están pasando situaciones mucho más grandes que las de nosotros, mucho más difícil. Solo póngase a pensar, hermano, hermana, en aquellos hermanos y hermanas que se les ha diagnosticado un cáncer ya terminal. Debe ser muy traumático uno como ser humano, sabiendo que un médico le dice, tenés 3 meses de vida, aunque sabemos que Dios tiene la última palabra. Entonces, mis hermanos, debe de ser horrible. Sin embargo, hemos tenido tantos ejemplos de hermanos y hermanas que en medio de enfermedades terminales han mantenido su fe en Dios inquebrantable. Ya les conté, ¿verdad? Cuando estaba yo de predicador ahí en Managua, la iglesia ahí en el barrio que se llama Villa Alemania, ¿verdad? Abrió una obra en un lugar de Rivas que le dicen Palo Negro, un lugar, una aldea, mejor dicho, un pueblecito ahí que le dicen Palo Negro. Ahí se levantó la iglesia, tenía como 60 miembros. Como la iglesia tenía ancianos y tiene ancianos todavía, nos mandaban los predicadores, ¿verdad?, a ese lugar de Palo Negro. Y un hermano muy fiel se enfermó de cáncer. Y lamentablemente cuando lo diagnosticaron ya estaba regado. Ya tenía lo que se llama la metastasis. Entonces, hermano, nos decían los ancianos, algunas veces iba yo, otras veces iban otros predicadores, hermano, consuelen al hermano, oren con él, lean los salmos, inviten a varios hermanos de la iglesia, canten alabanza para que él se sienta consolado. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya llegábamos nosotros, porque él ya estaba acostado, ¿verdad? Ya no se levantaba, y hacíamos la oración, él comenzaba a hablar. Y decía, hermanos, quiero decirles que tengo tanto gozo, porque pronto me reúno con mi Señor. Ya voy a dejar esta vida terrenal, este dolor de mi cuerpo. Yo voy a estar con el Señor, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay lágrima. ¿Y qué pasaba? Que los que llegábamos a consolar al hermano, salíamos consolados. Entonces, hermano, es maravilloso cuando nosotros ponemos nuestra plena confianza y fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a mirar cuando estamos hundidos en esos problemas de la vida, en esas dificultades. El salmista dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunas veces nosotros queremos que Dios nos diga y nos alumbre toda la carretera, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí está mi vida, ¿qué es lo que me va a pasar? Dios no nos dice el futuro, hermano, ni nos dice el día de la muerte, pero sí alumbra nuestros pies. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros, hermanos, tenemos una luz, pero esa luz es para alumbrar nuestros pasos, el día por día. No nos vamos a decir, bueno, ¿qué me va a pasar de aquí a 10 años? Voy a estar vivo todavía. De a mis hijos de aquí a 10 años, a 20 años, ¿qué será? No les ha dado al hombre conocer su futuro. El futuro es de Dios, pero sí podemos estar día a día. Y nosotros vivir este día, hermano, como que fuera el último de nuestra vida. Si nosotros decimos, bueno, voy a vivir este día,
como el último de mi vida. Entonces no me estoy con la gran ansiedad. ¿Qué va a ser de mí? ¿Verdad? Mañana. Puede ser que mañana ni estemos aquí. Como dijo el Señor, dice, los gentiles andan desesperados. Los gentiles son los paganos, ¿verdad? Y para nosotros son los que no están en el reino, los que están fuera del reino. Dice que los gentiles andan, ellos preocupados por la vida terrenal. Pues recuerde que las personas, ¿verdad?, que viven en este mundo, para ellos todos sus afanes están aquí. Aquí están sus afanes, aquí en este mundo. Para ellos no dicen, bueno, voy a ir al cielo, voy a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Su vida es aquí, nada más. Y como su vida es aquí, se desesperan. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué será? Mis hijos en la universidad. No quiere decir que nosotros no vamos a prevenir, no vamos a pensar en el futuro de nuestros hijos, el futuro está en las manos de Dios, ¿verdad? Sí, claro, pero dice el Señor, miren, no se desesperen, porque miren las aves del cielo. Esas aves del cielo, dice, no tienen dispensa, no tienen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. También dice, ¿verdad?, que no nos desesperemos, ¿verdad? Porque mirad los lirios del campo, que no, dice, no tienen, dice, mirad los lirios del campo, que no tejen ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Pero dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, hermano, poniendo nosotros la mirada, ¿verdad?, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, entonces buscamos primero. No quiere decir que no vamos a trabajar, que no vamos a hacer algo, pues estamos en esta tierra, ¿verdad?, en esta vida. Pero lo primero en nuestra vida es el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces, mis hermanos, miremos lo que dice también Hebreos capítulo 11, versículo 8. Ahí está hablando de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Él vivía en Ur de los Caldeos. Era para ese tiempo 2500 años, no, como unos 1800 años antes de Cristo. Esa era una gran urbe, ¿verdad? Ur de los Caldeos, pero era una ciudad pagana. Y los padres y los familiares de Abraham adoraban ídolos. Entonces vino Dios y habló a Abraham. Y le dijo, Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dice simiente, no dice simientes, como que si hablara de muchos, sino simiente. Y la simiente es Cristo. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Él ya era casado, ¿verdad?, con Sara. Él tenía muchas ovejas, muchas vacas, tenía esclavos. Podemos decir que era un hombre rico. Y Dios no le dijo a dónde iba a ir. Solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Miramos pues que Abraham alistó su esposa, sus esclavos, sus vacas, sus bueyes, y se fue sin saber a dónde iba. Él no sabía, él cogió sin saber a dónde iba. Entonces, hermano, Abraham obedeció a Dios y dice que su fe le fue contado por justicia, y vivió, dice, como forastero porque esperaba una patria. Y si hubiera estado esperando aquella de donde salió, que era Ur de los Caldeos, tenía tiempo de volver,
pero esperaba la celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora bien, mis hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, que en esta vida, a veces, mejor dicho, no a veces, sino siempre, el sentido de los ojos parece que en esta carrera no es el que nos funciona, porque a veces no miramos, ¿verdad?, como debemos de ver, en medio de la niebla, en medio de la angustia, en medio de la oscuridad. Pero ¿sabe lo que nos funciona? El oído. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nos funciona en medio de la oscuridad, en medio de la niebla, en medio de la angustia, el oído. Póngale oído a la palabra de Dios. Póngale oído, ¿verdad?, a las promesas del Señor. Lo que Dios ha hecho, ¿verdad?, con su pueblo, ¿verdad? Y así también eso nos va a fortalecer nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, acuérdense lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Tenemos que afinar el oído para oír la voz de nuestro pastor, que es Jesús. Él llama a sus ovejas, que somos cada uno de nosotros. Dice que las llama por nombre, y Él va adelante, no las va arriando, no las va empujando, las va llamando. Las va llamando por su nombre y las lleva donde hay pastos, donde hay aguas vivas, como dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi hermano, mi hermana, puede ser que usted o yo estemos pasando por el valle de sombra de muerte. La angustia, la desesperación, a veces nos pueden venir depresiones. Hay algunos que dicen, un cristiano, ¿por qué se va a deprimir? Somos seres humanos, hermanos. Sí nos deprimimos. Acuérdese de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, un hombre, como yo, como usted. Cuando Él está en la noche de Getsemaní, cuando Él iba a ser entregado, y Él sabe como profeta que va a una cruz, que lo van a azotar, que le van a clavar una corona de espina, que va a morir desangrado y de un infarto. Y Él sabe lo terrible de aquella muerte, se angustió. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y Él le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Estaba angustiado como hombre. Y Él le dice al Padre, Padre, si haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre Celestial le dijo, no, usted va a morir, porque ese era el plan desde antes de la fundación del mundo. Miramos entonces, ¿verdad?, que Él fue consolado y Él aceptó ir a la cruz, y dice que por el gozo que llevaba por delante, menospreció el oprobio, las burlas, todo, porque Él llevaba gozo. Y el gozo que llevaba el Señor era que con su sacrificio nos iba a dar la salvación, nos iba a dar la vida eterna. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar mirando, ¿verdad?, lo que nos dice la Escritura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puede ser que muchas veces tengamos angustia, como dijo el Señor. En el mundo tendréis tristezas, tendréis dolor, aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando estemos pasando por sombra de valle de muerte,
los problemas, las dificultades de la vida, las enfermedades, las pobrezas, las deudas. Tal vez si usted tiene hijos y están pasando por la etapa de la rebeldía, le angustie, pero no se desespere. Dice que nosotros pongamos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él ha dicho, no te desampararé, ni te abandonaré. De tal manera que podamos decir confiadamente, dijo Pablo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, que esta reflexión nos ayude, nos conforte, nos consuele y que aumente nuestra fe para seguir la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.